Siempre que el hombre ha buscado su cielo en el Estado, solo ha encontrado su infierno. Reza un viejo adagio liberal atribuido a Karl Popper. ¿Y qué mejor para explicarnos qué significa esto a un maestro considerado el enemigo número uno del Estado actualmente? Nos referimos a Javier Milei. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Hoy te traemos un programa increíble. Este programa que realmente nos va a dejar mucho material para hablar seguramente el resto del año y quizás de la década. Estamos trayendo a un maestro considerado el enemigo número uno del Estado que está causando furor, no solamente en la élite intelectual, sino que ha sabido llegar a un público que era prácticamente inconquistable desde el punto de vista por lo menos de la academia, de los intelectuales, esos que siempre dicen que tienen una arrogancia que solamente pueden ser escuchados por una claque, una élite. Bueno, este fenómeno llamado Javier Milei ha logrado derribar todos esos muros que antes parecían infranqueables. Hoy tenemos el privilegio de contar con este maestro aquí en Confrontados y ya le doy la bienvenida y agradecerle, por supuesto, por estar aquí. Muchas gracias, Javier Milei, y muy buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Un placer enorme estar contigo. Bueno, Javier, ¿por qué le odias tanto al Estado? No, bueno, es que el Estado es nuestro enemigo. Lo que hay que comprender es que el Estado es una organización criminal, es mucho peor que la mafia, porque por lo menos la mafia tiene códigos, cumple lo pactado y además admite la competencia. En cambio, el Estado, no admite la competencia. Ejemplo, tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de la emisión monetaria y además, se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llaman impuestos, los cuales son un robo, porque no es que vos los pagás voluntariamente, es decir, los pagás a punta de pistola. Por lo tanto, el Estado se financia con el robo y por ende aquellos que instrumentan este accionar son ladrones, por ende los políticos son ladrones. Por eso nuestro mayor enemigo es el Estado. Y decime, Javier, en un mundo tan contaminado por ideas que son más favorables al Estado, incluidos organismos supranacionales, ¿crees que estas ideas alguna vez puedan ser aplicadas? Bueno, a ver, es cierto que los estados, no solo que tienen el aparato represivo del Estado, sino que tienen el monopolio de la violencia, sino que además disponen de una gran cantidad de recursos, por lo cual se dedican a lavar el cerebro de la gente. Ejemplo, vos podés tener instituciones de educación de gestión privada o de gestión pública, pero siempre tenés que tener un programa aprobado por un ente del Estado. Entonces, por ejemplo, yo suelo mencionar el caso de donde yo vengo, que es de Argentina. Básicamente las instituciones son centros de adoctrinamientos marxistas. Es más, lo más liberal que llegan a ver es al socialista de Keynes, que en realidad quería implementar el comunismo, pero por mano suave y gradualmente. Esto, de hecho, él lo explicita en la teoría general, al margen de que en el prólogo, en la edición en alemán, canta loas al régimen de Hitler, y en algunos tramos de la teoría general, él básicamente aboga por la socialización de los medios de producción. Por ende, vos lo que te encontrás es que
Entonces el aparato represivo del Estado no deja que haya lugar para otras ideas. Por ejemplo, yo suelo mencionar que vos podés graduarte de economista en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad que más economistas produce en Argentina, y fíjate que le llegás a preguntar a un graduado sobre quién es Ludwig von Mises y creen que es el 9 de Holanda. O sea, no saben quién es directamente. O sea, y desde mi punto de vista es el más grande economista de la historia de la humanidad. Porque si bien yo tengo una gran devoción y admiración por Rothbard, pero Rothbard construyó sobre las bases de Mises. Entonces, vos fijate que la gran mayoría de estos centros de estudios libertarios, muchos llevan el nombre de Mises, sí, porque estamos en el caso de un gigante y sin embargo nunca te lo nombran, y mucho menos a Rothbard. Imagínate un anarcocapitalista, es decir, son todos educados en la religión del Estado. ¿Para qué? Para que a nadie se le ocurra cuestionar al Dios Estado. Sí, y esta es más bien una crítica que tienen no necesariamente los estatistas, sino que vamos a decir los conductistas, por decirlo de una forma, que es una crítica que yo encontré, digamos, fuera de la ya muy acostumbrada opinión de estatistas, ¿verdad? Propiamente. ¿Y qué dicen estos conductistas? Que si no existía el Estado, por nuestra conducta atávica gregaria, o sea que somos seres de manada, hubiéramos inventado o se hubiera inventado otra organización por nuestra tendencia natural a buscar un macho alfa. O sea, ¿qué le contestarías a esas personas? Mira, en realidad todas esas corrientes lo que buscan es dar un fundamento para que exista el Estado. Entonces el problema, por ejemplo, que dentro de esas mismas corrientes vos tenés todos los problemas de los sesgos cognitivos, ¿no? Entonces dice, no, bueno, vos tenés un sesgo cognitivo por el cual elegís mal. Y la pregunta es, ¿sí que entonces vos en la poltrona vas a elegir mejor? Es decir, si vos, digamos, no... O sea, por eso es muy irritante, hay muchos modelos nuevos en la teoría económica que hablan de agentes tontos y agentes, digamos, inteligentes. Casualmente todos los agentes inteligentes están en el Estado. Vamos, o cuando, digamos, un keynesiano quiere justificar la intervención con un fallo de coordinación que deriva en un problema tipo teoría de los juegos donde se presenta el dilema de los prisioneros, es decir, los propios participantes no pueden resolver algo que vos mirás desde afuera y no tenés ni la menor idea de cómo funciona. Es decir, me parece que siempre está presente ese fabuloso libro póstumo de Hayek, La fatal arrogancia. Es decir, creen, o sea, básicamente, ¿qué es como yo veo esto? Cada vez que encuentran un resultado de mercado que no les gusta y que no lo pueden explicar, lo quieren resolver por la violencia. Siempre usando la violencia. Exactamente, en lugar de tratar de entender qué es lo que está subyacente. Es decir, el uso del Estado es el fracaso del intelecto. Como no te gusta lo que está pasando, lo querés corregir por la fuerza. Lo querés corregir a los tiros, lo querés corregir a los golpes. Entonces... Y básicamente encontraron en esto de la parte de la neurociencia, los sesgos cognitivos, elementos como para intervenir. Justificar. Claro, para justificar la intervención. Y la pregunta es, ¿y acaso vos no tenés el sesgo cognitivo? O sea, te lo hago con un ejemplo muy claro en Argentina, lo que se llama el sesgo de confirmación. Cuando asumió el gobierno de Macri, él pone de jefe de gabinete a un incompetente total y absoluto, además un inseguro y con problemas graves de personalidad, digamos, que no soporta que nadie esté por encima de él, con lo cual, digamos, tiende a tener todo un gabinete de mediocres e incompetentes. Se encuentra frente a la posibilidad de dos economistas. En realidad, un economista Melconian, que tenía un programa económico consistente y que le decía que había que poner las cuentas del sector público en orden. Y por otro lado aparece un keynesiano chanta, vende humo, como es Alfonso Prat-Gay, que le dijo que esto no se arreglaba ajustando, sino que se arreglaba gastando más. De hecho, la ley de reparación histórica fue ponerle guita en el bolsillo a los jubilados, con la idea keynesiana de que eso incrementa la propensión marginal a consumir promedio de la economía, eso genera un multiplicador más grande y eso iba a estimular la actividad económica
y decía que a partir de eso el déficit fiscal iba a caer. El mito del multiplicador keynesiano. Exactamente. ¿Sabes qué pasó? Argentina terminó el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y claramente, ¿a quién eligió Marcos Peña? Eligió a Prat Guy por un tema de sesgo cognitivo, es decir, porque eligió al que él quería escuchar. Es decir, si vos te querés divorciar, no vas y le preguntás al sacerdote. O sea, le preguntás a gente que ya se divorció. Entonces, bueno, digo, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué voy a creer que los que están en el Estado no tienen el sesgo cognitivo? O sea, y de repente vos cuando estás en el Estado, en el sector privado, sos un estúpido y cuando te pones el bonete del Estado, ahora sos un ser iluminado. Pero por favor, ¿quién puede creer esas estupideces? Entonces, como eso no va a cambiar, ya sea el bonete que te pongas, la pregunta es, ¿vos querés una sociedad con más violencia o con menos violencia? Tal cual. Entonces, digamos, si todos creemos que la violencia es un desvalor o algo que está mal, bueno, entonces achiquemos el Estado, porque el Estado es sinónimo de violencia. Mira, mencionaste a Keynes y tengo entendido que uno de los mitos más propagados por esta corriente es de la famosa falla del mercado. Bueno, en mi opinión, y me gustaría que me corrigas, es que la falla no es del mercado, sino que de los individuos que se equivocan y que precisamente el el mercado se encarga de ponerlos en su lugar, eliminándolos. ¿Funciona así el mercado? Exactamente. Bueno, esto es muy interesante lo que vos mencionás, Hugo. Y esta es una diferencia muy importante entre lo que es un economista neoclásico convencional y lo que es un economista austríaco, por ejemplo, un liberal austríaco. Fíjate esto, cuando vos vas al curso de microeconomía y estudias oferta y demanda, o sea, estás mirando un mercado, en el modelo neoclásico automáticamente vas y encontrás el equilibrio. ¿Por qué? Porque hay subyacente una cuestión de información perfecta. Sin embargo, cuando vos mirás el caso de los austríacos, te describe un proceso de tanteos. Entonces vos vas al mercado y bueno, y vos vas, llevas el pescado al mercado y si alguien te lo pagó, es tu precio. Y eso es una señal que se emite a través de todo el sistema. Algunos van a ser compradores, otros van a ser vendedores, y si hay más compras que oferta, subirá el precio, o en el caso opuesto bajará, y eso va a generar todo un proceso de ajustes, ¿sí? Y algunos comprarán y venderán más caro o lo harán más barato, y todo ese proceso es un proceso de descubrimiento hasta que vos llegás al punto de equilibrio. Fíjate que de hecho hay un artículo de Hayek que se llama El mercado como un proceso de descubrimiento. Entonces, la catalaxia le llama, ¿verdad? Sí, eso tiene que ver, digamos, eso ya lo había definido así Mises, eso está en la acción humana. Pero a lo que voy es que básicamente es un proceso de tanteo, es un proceso de descubrimiento. Entonces vos vas prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que encontrás el equilibrio. El equilibrio, sí. Es decir, así es como, digamos, se mira desde la óptica austríaca, que es distinto de la forma en la cual se mira en la óptica neoclásica. Es decir, en la economía austríaca el error es parte del proceso. O sea, esa falla es necesaria entonces de los individuos por ensayo y error para que lo invoquen. No sé si es necesaria, porque si le pegaste el primer día, mejor. Claro, bueno, pero sí, en su defecto, digamos, es un proceso en el cual vos no tenés por qué meterte, porque cada vez que vos intervengas, lo que vas a estar haciendo es violentar las libertades individuales, con lo cual vas a estar violentando el proceso decisorio, con lo cual lo más probable es que el resultado sea opuesto al que vos estás buscando. O sea, de ahí entonces viene este adagio que dice que el que mejor entiende el liberalismo es que el que mejor observa la naturaleza, entonces, o sea, es un orden espontáneo, entonces. Definitivamente, la base subyacente es el orden espontáneo. Es decir, todo el anarcocapitalismo se basa sobre la idea del orden espontáneo. Es decir, aquello que tan brillantemente describió Adam Smith como la mano invisible, ¿no? Que cada uno de nosotros, guiados por nuestros propios intereses, conducimos al mayor bienestar general. Porque la lógica subyacente de la división del trabajo y la cooperación social implícitas en el liberalismo conduce al bienestar social. Porque, ¿qué es lo que pasa? La cooperación social tiene que ver con la división del trabajo. La división del trabajo es que vos te vas a dedicar a lo que sos mejor relativamente y yo me voy a dedicar a lo que soy mejor relativamente. Eso va a dar lugar a intercambios. Esa división del trabajo incrementa el bienestar. Pero además, no solo cooperamos, sino que vos fíjate que aun cuando yo te odiara,
Yo necesito tratarte bien. ¿Para qué? Para que vos compres mi producto y yo tener éxito económico. Es decir, nadie en el liberalismo puede ser exitoso sin servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, es interesante porque no solo estimula la productividad y la innovación y el esfuerzo, sino que además aquellos países que son más abiertos al comercio, en su propio interés, son pacíficos. Entiendo. Porque si yo decido declararte la guerra, ¿cuál es el problema? El problema es que me voy a estar autoinfligiendo un daño porque se va a romper la división del trabajo, la productividad va a caer y yo voy a estar mucho peor. Entonces, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Mira, ya que estás mencionando a estos autores clásicos, una vez leí un artículo que me dejó ciertas dudas y qué mejor vos para aclararme, ¿verdad? Nathanael Branden escribió un artículo sobre los antimonopolios. Y él decía que los monopolios se forman solamente por actos de gobierno, ya sea por un subsidio, una concesión directa o por aranceles proteccionistas. Y otra cosa es la ausencia de competencia. Por ejemplo, que yo invento algo que nadie más tiene en el mercado, pero eso es temporal hasta que alguien invente algo parecido. O sea, que ¿existe realmente esa diferenciación o estamos hablando de otro fenómeno en este caso? A ver, Los monopolios y la ausencia de competencia. a ver, vamos a ponerlo en estos términos. En rigor, la definición correcta de monopolio fue dada originalmente por Lord Coke. Sí. Y dice, monopolio es cuando interviene el Estado violento para prohibir que otros participen. Es decir, te da una licencia o te permite que seas vos el único que va a producir ese bien en la economía. Es decir, estás violentando la libre entrada-salida al mercado. Eso es un monopolio. De hecho, hay un artículo brillante de Rothbard y que también está dentro del libro El hombre y la economía y el Estado en el tomo 2, que se llama Monopolio y Competencia. Y justamente lo que señala Rothbard es que suponete que vos iniciás un proceso competitivo, hay 10 empresas. Entonces iniciás ese proceso competitivo y una vez que iniciás el proceso competitivo, termina imponiéndose una sola empresa a fuerza de vender un mejor producto a una mejor calidad, con un mejor precio. Entonces, el punto es, ¿ese monopolio puede ser malo? ¿Cómo va a ser malo? En realidad es un benefactor social, si lo que logró es que todos tengamos un bien de mejor calidad, un mejor precio. Es decir, es un benefactor social. Entonces después ahí aparecen distintas críticas de los, por ejemplo, de otros economistas diciendo, no, pero gana mucha plata. Y la realidad es que, a ver, gana mucha plata. ¿Qué puede hacer con esa plata? Bueno, una cosa que puede hacer con esa plata es ahorrarla. Y si la ahorra, está financiando la inversión en otros lugares de la economía y por ende está creando trabajo en otros lugares de la economía. Otra cosa que puede hacer es consumirla y si la consume va a generar demanda en otra parte de la economía y va a generar empleos en esa parte de la economía. Otra cosa que puede hacer, por ejemplo, es enterrarla en el piso, en la tierra. Entonces se reduce la cantidad de dinero de economía, entonces los precios de la economía bajan. Baja la masa monetaria. Y reparte el beneficio en toda la sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya. Hay otra cosa también que siempre me confundió en materia económica, porque precisamente en nuestra propia Constitución está esto de las alzas y baja artificial de precios. Pero yo no entiendo, y es una crítica supuestamente al libre mercado, ¿verdad? Yo no entiendo cómo alguien puede alzar supuestamente todos los precios hasta eliminarle a todos sus competidores, pero para quedarse con el mercado. Pero cuando este elimina a todos sus competidores, supuestamente va a bajar todos los, va a alzar al revés. Baja todos los precios para que mueran todos sus competidores. Una competencia depredadora. Depredadora, supuestamente, ¿verdad? Y cuando se le elimina a todos sus competidores, este va a alzar nuevamente los precios hasta donde quiere. Pero, ¿qué le puede impedir que cuando alce entre otros actores? Por eso... Exactamente, ese es un problema de no entender la lógica del mercado. Porque está en nuestra Constitución eso, o sea que es un profundo desconocimiento entonces del mercado. Exactamente. Digo, por eso hay que leer más Mises y menos Marx, y hay que leer más
Rothbard y menos Keynes y toda esa basura. Ya, ¿y por qué es comparado a una religión este tema del estatismo? Porque realmente tienen varios monjes, ¿verdad? Desde Karl Marx hasta liberales neoclásicos y el mismo Keynes al que tan duro le das, ¿verdad? ¿Cuáles serían digamos, los puntos en común con una religión? Bueno, porque cuando vos sos creyente y aceptás la existencia de Dios, Dios tiene tres características: es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Cuando vos mirás lo que los agentes defensores del Estado asumen respecto al Estado, te vas a dar cuenta que consideran que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, tienen las mismas, digamos, características en ese sentido. Claro, pero la diferencia es que cuando vos crees en Dios, no le haces daño a nadie. no le haces daño a nadie. En cambio, cuando vos Sí. llevaste esta idea estúpida al extremo, ¿sí? Se llamó comunismo, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además es un sistema asesino que se cargó con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Keynes hablaba que me parecía muy simpático, porque en realidad, te soy sincero, yo no soy economista ni tampoco le leía a Keynes, porque es un mamotreto enorme, muy complejo, por cierto, pero hay algo Las que obras completas de Keynes son 30 tomos. Sí, imagínate 30 tomos de errores, ¿verdad? Entonces, Bueno, digamos, hay un Keynes bueno y hay un Keynes ¿Sí? malo. Explícame un poco de eso. Claro, el Keynes malo es el que todos pontifican y creen que es el bueno, que es el de la teoría general. Pero, por ejemplo, el Keynes del Tratado sobre el Dinero está dentro del debate convencional De la masa monetaria, ¿verdad? que digamos, existía previo a la teoría general. Ah, ok, mira, o sea que hay un Keynes, digamos, que pensaba diferente a lo que los keynesianos hoy plantean, entonces. Si no, no quedarían espantados los keynesianos. Si Ah, lo... mira vos. Sí. Y precisamente algo que, bueno, a la vuelta de la pausa quiero consultarte, que tiene que ver con Keynes, y después ya para entrar un poco, temas un poco más locales, pero que guardan relación a un principio general, que es la desaceleración económica que hoy estamos viviendo. Pero ahora vamos a la pausa, a la vuelta estamos con más confrontados. Segundo bloque de confrontados. Estamos haciendo una especie de calentamiento acá con el maestro Milei para entender un poquito más todas estas teorías que guardan relación al Estado o al antiestado, bueno, para que también nosotros podamos entenderlo un poco mejor, porque como decía Adam Smith, la retórica interesada hace que se tenga que explicar lo sencillo, y precisamente muchas cosas que para cualquiera pareciera muy sencillo, hoy la propaganda estatista hace que creamos en cualquier cosa, literalmente. Y yendo sobre eso, en que creer cualquier cosa, el famoso mito de la oferta crea su propia demanda, pero presentado por Keynes, que él entendió de que si yo vendo un sapo, igual voy a encontrar un comprador, y cuando Say no dijo realmente eso. ¿Qué es la oferta que crea la demanda? A ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Lo primero que hay que entender es que Keynes era un ignorante en economía. Keynes en realidad era un matemático que, digamos, venía de una familia acomodada, tenía dinero y se lo patinó en la bolsa y perdió y quebró. Como consecuencia de eso, tuvo que volver a Cambridge como profesor, que en realidad fue algo que le consiguió el padre, que era el tesorero de Cambridge y amigo de Marshall. Lo único que estudió de economía en su vida Keynes fue un curso de 6 meses con Marshall, y le dieron un cargo en la revista de Cambridge como editor. O sea, y era básicamente, trabajaba más como fundraiser que como profesor. O sea, no era, digamos, un economista. Lo que pasa que, dado a su posición social, tenía acceso a un montón de circunstancias, y es así que él empieza a ganar visibilidad en lo político. Eso es por un lado. Por otro lado, lo otro que hay que comprender es que cuando él toma ese párrafo de la ley de Say, hay que comprender que Keynes no sabía francés.
que es como estaba escrito el libro de Say. Y básicamente él tomó eso a partir de una cita que hizo John Stuart Mill, y donde él fragmentó esa cita y obviamente la interpretó súper mal. La consecuencia de todo ese conjunto de errores, más el hecho de que él fue un alumno de Marshall y no entendía la diferencia entre equilibrio parcial y equilibrio general, más su acercamiento con Kant, que era matemático, terminaron pergeñando una función de consumo que derivaba en el multiplicador. Pero el multiplicador no es ni más ni menos que una violación de la restricción de presupuesto. Por eso cree que destruye la ley de Say, y en realidad lo que hizo fue una estupidez, o sea, es violar la restricción. Ridículo, entonces. Claro, es un ridículo, exactamente. Por eso siempre el keynesianismo termina con inflación, Claro. o termina en crisis de deuda, o las dos cosas. ¿Por qué? Porque en realidad, te voy a explicar fácil el multiplicador. Suponete que vos tenés un ingreso de 100, Sí, tenés 80 de consumo y 20 de inversión. sí. Suponete que es una relación estable la que existe entre el consumo y el ingreso de 80%. Entonces vos podrías decir que el ingreso en realidad es 5 veces la inversión. O sea, si es 5 por 20 te da 100. Entonces ahí es donde aparece algún keynesiano estúpido y dice, no, bueno, entonces hay que llevar la inversión de 20 a 40. Entonces vamos a tener un ingreso de 200. Entonces vos le decís, mirá, no trates de hacer eso, porque cuando vos quieras llevar de 20 a 40 la inversión, como vos en realidad producís 100, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad lo vas a financiar con dinero, vas a generar inflación, tal que redistribuyas el ingreso castigando a los pobres, ¿sí? Y lo que ¿para qué? Para generar forzosamente el ahorro que financie esa inversión, pero vas a seguir teniendo 100 y el consumo va a caer a 60. Entonces, cuando vos le explicás esto a un keynesiano, encima te dice que vos sos un antisocial, que odias a la gente, Claro, porque esas falacias. porque él está proponiendo que la gente consuma 160, que haya 40 inversión y duplicar el PBI. Y bueno, en realidad el problema radica en que esa extrapolación que hace el keynesiano Destruye los ahorros. en el multiplicador es no factible. Es decir, esa relación vale para un momento dado como una foto y hacia atrás. Querer replicar eso hacia adelante conlleva una violación de la restricción de presupuesto. Por eso, digamos, es tan fabuloso para el keynesianismo, ¿no? O sea, la primera ley de la economía es entender que no hay de todo para todos. Y la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Perfecto. Bueno, precisamente aquí en Paraguay el keynesianismo está muy fuerte y vamos a ver qué es lo que está ya causando en nuestra economía, o por lo menos ahora se está acelerando este deterioro económico. ¿Y qué opina la gente en la calle? Tenemos un material presentado o preparado por nuestra producción. Vamos a ese material. Acerca de la crisis económica que ejerce ahora mismo en Paraguay, ¿cómo usted opina acerca del caso? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo lo ve? La crisis se está dando en Paraguay prácticamente desde principios de año, si no un poco antes, ¿verdad? Y le afecta, creo que a todos, como es natural, ¿verdad? O sea, tenemos menos producción, menos venta, menos consumo, y todo eso afecta al final al bolsillo de cada ciudadano, ¿verdad? Entonces, no sé, un poco complicado la situación actual porque no hay obras de gobierno, cayó el precio de la soja, los commodities, entran menos dólares por exportación, entran menos dólares por remesa de divisas, entonces no hay circulante, ese circulante hace que no haya dinero para gastar en la calle, que haya menos producción porque hay menos demanda. Entonces está un poco complicado. Creo que hasta que esa situación en general cambie un poco, esto
no va a mejorar muy rápido, que digamos, ¿verdad? Hoy me despidieron por no tener documento de identidad en mi país de una empresa tercerizada de limpieza. Gano 40.000 por día y cumplía un horario de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Primeramente creo que es globalmente creo que empezó por el tema de la suba del dólar y fue eso lo que afectó mucho a nuestro país porque subieron varias tasas que como el país, como sabemos bien, el país se maneja con el dólar, ¿verdad? Que es la moneda que más peso tiene a nivel en América y Sudamérica, ¿verdad? Creo que ese fue el impacto que dio a Paraguay la suba del dólar primeramente y la suba de todos los precios de canasta familiar, ¿verdad? Y nada, creo que fue eso. Debe luchar siempre, constantemente por lo que quiere, pues, y exigir como ciudadano por derecho propio lo que merece como tal. O sea, todo depende, ¿no? En cuanto a lo que es el escenario político, en cómo se encuentre, ¿no? Y que no pierda la perspectiva, ¿no? Pienso que todavía no se ha llegado acá a un nivel, digamos que en realidad se pueda decir, wow, o sea, se ha perdido muchas cosas acá, ¿no? Es rescatable si se quiere llegar a una economía realmente estabilizada. Y pienso que Paraguay tiene mucho que ofrecer, o sea, el camino es muy amplio y se están viviendo una serie de transformaciones políticas, lo cual es un momento cumbre acá de que se puede impulsar la economía paraguaya. Es un momento en que la economía puede ir creciendo y bueno, los problemas que hay actualmente es parte de ello, pues. Bueno, si bien un poco dispersa la idea de la gente en materia económica, por supuesto, no somos todos economistas, pero sí se rescata algo de que la gente percibe que hay un problema. ¿Qué es la desaceleración económica en términos, digamos, estatistas, o se puede dar también ese fenómeno en un mercado no regulado, es exclusivamente de una economía intervencionista? ¿Cómo se da ese caso? A ver, una cosa es la desaceleración y otra cosa es la contracción. Correcto. Bueno, vos podés tener algún shock externo negativo sobre la economía y hace que la economía caiga. De ahí a que eso genere desempleo depende de las rigideces que tengas en el mercado laboral. Es decir, cuanto más flexible y libre sea la economía, menos lo que va a sufrir, al menos en términos de actividad y empleo. Eso por un lado. Después, la desaceleración, por ejemplo, puede darse acorde al proceso de convergencia. Digamos, hay un par de fenómenos observados en la teoría del crecimiento y es que hay lo que se llama convergencia alfa y lo que se llama convergencia beta. La convergencia alfa es que de largo plazo todos los países tienden a tener un PBI per cápita similar, entonces hay un periodo que es la transición dinámica donde la economía crece más que lo que crece el resto para que alcance la posición de los desarrollados. Evidentemente, conforme tiene lugar ese proceso, la tasa de crecimiento cada vez es menor. O sea, creces a un ritmo cada vez menor. A ver, China venía creciendo a tasas del 10, ahora crece a tasas del 8. ¿Sí? En la medida que vos vas haciendo más grande y vas convergiendo, digamos, la tasa es menor. Y después hay otra cosa que se llama convergencia beta, que es que las economías convergen a la misma tasa de crecimiento. O sea, obviamente la alfa contempla la beta, pero la beta no la alfa. Es decir, ¿por qué? Porque reconoce que vos podés ir a niveles de PBI per cápita más bajos, la convergencia beta. Por lo tanto, digamos, la desaceleración es también parte del proceso de crecimiento. Y otra cosa es la recesión, que es la caída del PBI per cápita. Y ahí, digamos, el motivo por el cual vos podés caer ya puede ser por shocks externos negativos, ya sea transitorios o permanentes, o podés caer porque vos mismo generaste un ciclo. Por ejemplo, cuando los bancos centrales controlan la tasa de interés
lo cual es imposible que sepan cuál es la tasa de interés de equilibrio, porque deberían saber las preferencias de los agentes sobre los bienes presentes, sobre los bienes futuros, ¿sí? Sobre las preferencias temporal, sobre la productividad marginal del capital con una estructura de capital variada y las tasas de amortización pertinentes, digo, lo cual, de vuelta, solamente la vas a aceptar, la vas a acertar si tenés omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, o sea, siendo Dios, sí. Con lo cual no la vas a pegar de casualidad. Y si encima ese instrumento quiere ser utilizado políticamente, va a tender a estar más bajo de lo que debería estar en condiciones normales. Consecuentemente, eso genera un boom. La situación del boom es en el cual, digamos, el gobierno te está inyectando dinero vía Banco Central, entonces vos tenés más consumo y al mismo tiempo tenés más inversión. ¿Por qué? Porque ese gap es financiado con emisión monetaria. Eso lo que hace es que la economía trance a precios falsos y consecuentemente opera fuera de sus posibilidades de la producción. ¿Qué pasa? Cuando ese proceso empieza a generar una aceleración inflacionaria, te das cuenta que esos planes de consumo y de inversión no van a estar atados a la realidad, no son sostenibles. Entonces, la reacción a eso es el boost, o sea, la caída del nivel de actividad. Por lo tanto, digamos, el ciclo muchas veces es generado por la propia política económica. Es más, si vos le das la política económica a un keynesiano, siempre va a venir y decir, mirá, podemos estimular un poco más. Y entonces esa misma estimulación que vos haces está sembrando, ¿sí?, las semillas de la crisis futura. Sí, justamente estás hablando de ciclos económicos y tengo entendido que la escuela austríaca es la que, digamos, descubre ese patrón de comportamiento y le atribuye precisamente a la manipulación de las tasas de interés, que, bueno, cuando de repente los gobiernos quieren que haya mayor consumo, bajan las tasas, y cuando quieren, bueno, sacar dólares, hacen unas manipulaciones, y eso generalmente deriva en estas crisis económicas, ¿verdad? ¿Cómo se puede solucionar, o sea, cómo un Estado puede, digamos, tener una vacuna en contra de ese tipo de manipulaciones cuando precisamente no solamente está implícito el gobierno interno, sino que estamos hablando de una economía global? O sea, ¿cómo se puede, en otras palabras, abroquelar un Estado que no quiere caer en eso? A ver, primer punto, todo lo que tenga que ver con la economía internacional, o sea, con la globalización, eso vos lo reseteás vía tipo de cambio. Ya. ¿Qué significa eso en términos? Que la moneda se devalúe o se aprecie según cambien las condiciones internacionales. Espontáneo. Con lo cual eso automáticamente lo que hace es minimizar los impactos en términos de actividad. O sea, cuanto más flexible es tu régimen monetario, cambiario, menos sufre el nivel de actividad ante un shock externo. Menos emisión inorgánica entonces tiene que haber. No. Esto tiene que ver con que si vos controlás o no el tipo de cambio. Ah, ok. O sea, cuanto más libre es el tipo de cambio, correcto, entiendo, menos lo que va a sufrir el nivel de actividad frente a un shock económico adverso. Entiendo. Porque no se va a tener que traducir necesariamente en una contracción de la cantidad de dinero que restrinja la demanda y que por ende, digamos, al caer la demanda agregada con inflexibilidad de precios a la baja, genere recesión y pérdida de empleo. Sí. El primer punto. Entiendo. El segundo punto es cómo evitar que el Banco Central no controle la tasa de interés. Eso también es otro de los daños que ha causado el bruto de Keynes, de creer que la tasa de interés se determina en el mercado monetario. Yo te voy a decir algo, en una economía de trueque hay tasa de interés, porque en realidad la tasa de interés tiene que ver con llevar consumo del presente al futuro o llevar, porque de hecho el ahorro es el consumo futuro, o viceversa, o llevar producción del presente al futuro o viceversa. O sea, llevar producción consumo al futuro temporal. Es la inversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso, básicamente, ¿qué es lo que determina el consumo, o si vos querés el ahorro y la inversión, es lo que determina la tasa de interés? La tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Eso es la tasa de interés, con lo cual no hay ningún mecanismo monetario. O sea, para que haya tasa de interés lo único que necesitas es que haya una economía que tiene tiempo. Y eso en la teoría económica está bien clara. Lo que pasa es que los keynesianos brutos, o sea, como les gusta estar manoseando la economía, creen que pueden controlar la tasa de interés, que es todo lo que tendrían que saber que mencioné antes, que es imposible para cualquier mente humana u ordenador o lo que quieras.
En ese contexto, yo, digamos, a la luz de la experiencia argentina, yo propongo directamente eliminar el Banco Central. Ok. Porque ha sido un mecanismo de estafa a la población. Pero en otros lugares donde hay tasas de inflación más bajas, creen que pueden tener Banco Central. En realidad el Banco Central siempre hace daño. O sea, la única política monetaria que el Banco Central no causaría daño es si no emite dinero, deja constante la cantidad de dinero. ¿Qué te parece lo que hizo Ecuador? No lo eliminó, pero lo eliminó. O sea que está ahí, pero prácticamente no emite moneda. No, bueno, yo soy, digamos, es cierto que la dolarización logró que Ecuador sea el país con menos inflación de la región y de uno de los países con menos inflación del mundo. Sí, lo mismo que en Panamá o si vos querés, sí. En el caso, digamos, de Hong Kong. Sin embargo, yo no soy partidario de esa dolarización. Yo soy partidario directamente de eliminar el Banco Central y tener un sistema de banca libre. Entiendo. O sea, y que la moneda la elija la gente. Una especie de plus de moneda, ¿verdad? Sí, exactamente. Se llama competencia de monedas. Y que las transacciones se hagan la moneda que la gente quiere. Pero fíjate esto que es muy importante porque si vos tenés un banco central y lo mejor que puede hacer es no hacer nada, ¿tú para qué lo tenés? Es un elefante... Y sí, aparte siempre es una tentación porque siempre te va a aparecer algún keynesiano inmundo para tratar de hacer cosas. Eso es un punto. Y después es muy interesante lo que es la entrevista que estuvieron haciendo, ¿no? En las distintas personas, ¿no? Digo, fíjate que la primera persona que opina está totalmente contaminada de la religión estatista y del keynesianismo, ¿no? Porque dice acá hace faltan obras públicas, acá hace falta gasto, acá, digo, del veneno eso. Claro, recitando el credo keynesiano, que es lo que después termina generando los grandes desastres. A ver, Argentina, ¿qué es el keynesianismo? Es hacer déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria. Argentina, en los últimos 118 años, solo 10 años tuvo superávit. Argentina, desde que tiene Banco Central, la inflación, por ejemplo, hasta que estuvo el repudio de la moneda, la inflación promedio fue 225% promedio anual. Después vino la convertibilidad, durante 10 años la inflación promedio fue 9%, pero toda concentrada el primer año y medio. A partir de 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo, y en 1997, por ejemplo, Argentina creció en torno al 8% y tuvo deflación. Después le devolvimos la navaja al mono asesino, y en los primeros 4 años del régimen K la inflación fue 10% promedio anual, en los segundos 20, en los terceros 30. Se controló eso. Sí, y ahora, digamos, es un final abierto con el gobierno de Macri. Y entonces el Banco Central es una entidad muy perjudicial. Vos fijate que Argentina, previo a abrazar el keynesianismo, porque todo lo que te describí es keynesianismo, sí. Fíjate que Argentina tenía el quinto PBI per cápita más alto del mundo. Estamos hablando de la Constitución de Alberdi, ¿verdad? Exactamente, hoy Argentina es 65. Ah, la pelota. Es más, Argentina, en 1895, después de estar 35 años aplicando las ideas de Alberdi, porque si bien la Constitución es de 1853, se pone en marcha en serio en 1860, en 35 años llegó a ser el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Después, durante la primera parte del siglo XX, osciló entre los 5 primeros, y después desbarrancó. Me encanta cuando haces le pones énfasis al PBI per cápita, porque precisamente veo ahora una falacia de que China le está por superar a Estados Unidos porque la gente solamente ve el PIB global. Pero ¿cómo estamos en PIB per cápita? O sea, los chinos tendrían como $800 per cápita frente a 60.000. 8.000 per cápita. Ok, pero igual sigue siendo... Contra los 66.000 de Claro, Estados sigue Unidos. siendo muy bajo como comparación, ¿verdad? Y estabas hablando de que hay dos ejes dentro del keynesianismo, que es la política fiscal y la expansión del crédito, ¿verdad? Ahí como entran los impuestos, porque precisamente acá en Paraguay estamos en un tren de querer más impuestos, aunque lo niegan. No, los políticos quieren más impuestos. Dudo que la gente de bien quiera más impuestos. Bueno, aunque no creas, hay gente que ha sido contaminada por la religión keynesiana, como decís, y también es como si fuera que está pidiendo un verdugo, ¿verdad? Porque en el fondo no se comprende. Piden un pedófilo en el jardín de infantes. Jardín de infantes. Sí, me encantó ese paralelismo. Bueno, los impuestos, ¿cómo vienen a corroer el bolsillo de la gente? ¿Podrías explicarlo en forma así muy sencilla para que la gente... Mirá qué interesante la perversión del keynesianismo. O sea, y te lo vas a encontrar siempre.
cuando un político tiene que gastar, eso es bueno, por el multiplicador y todo. Bueno, tranquilamente bajar los impuestos también podría ser parte del esquema expansivo keynesiano. No, bueno, pero nunca se verificó que funcione eso, te dicen. O sea, en realidad, lo que te están diciendo es que para gastar ellos, sí, para devolvérsela al que la genera, no. Es decir, en el fondo son unos ladrones los políticos. Si vos vas a hacer una reforma tributaria en la cual buscan aumentar la presión fiscal, están perjudicando a la gente. Es decir, Rothbard decía, a mí no me importa qué tipo de impuestos cobren. O sea, a mí lo que me cuenta es cuánto me termina sacando del ingreso. Claro. ¿Sí? Y el argumento ese de la eficiencia también es una porquería. Suponete que lo pensás en los términos de economía neoclásica, que es el agente representativo, con lo cual todos los agentes tienen el mismo ingreso. Acorde a la economía neoclásica, como las condiciones de óptimo se determinan por las condiciones marginales, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con la derivada primera de las funciones que intervienen en el proceso, ¿qué es lo que pasa? Los impuestos de suma fija, acorde a la teoría económica neoclásica, no producen daño, por decirlo de alguna manera. Ahora, fíjate esto, vamos a hacerlo en estos términos. Ok, entonces ahora me voy a financiar con un impuesto de suma fija. Ahora sucede que ese impuesto de suma fija es igual a tu ingreso. O sea, en el fondo sos esclavo. ¿Alguien me puede decir que eso es óptimo? Es más, vamos a ponerlo en estos términos. A ver, la vida es buena, ¿sí? Sí. La muerte es mala. Entonces, digo, a esos estúpidos que hablan y viven encumbrando la falacia del punto medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tortura es buena. O sea, porque es algo, no te mata ni te deja vivir. O sea, entonces encontremos el nivel de tortura óptima. O sea, solo te aprieta un testículo entonces, no los dos. Claro, exacto. Entonces digo, claramente, o sea, ¿qué me vas a decir? ¿Que eso es bueno? Es decir, eso es lo que busca el Estado. O sea, encontrar el nivel de tortura óptima. Disculpame, pero para mí la tortura es mala. ¿Y qué pensás bueno, primero que Milton Friedman es uno de los liberales que recibe palos de ambos lados, ¿verdad? O sea que le dan los liberales, digamos, por su, digamos, visión un poco estatista en el sentido de que él está a favor de muchas libertades, pero en cuanto a la moneda, sencillamente él dice que se tiene que hacer una contracción, ¿verdad?, de la masa monetaria, ¿verdad? Y sin embargo, muchos dicen que realmente eso es lo que curó el keynesianismo. ¿Hayek o Milton Friedman es el que realmente le vence a Keynes en el campo intelectual y político también, que es muy poco conocido, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Yo siempre digo que hay tres Milton Friedman. Hay un Milton Friedman académico, hay un Milton Friedman de las conferencias y hay un Milton Friedman de divulgación. El Milton Friedman de la academia, donde los libertarios más profundos, por decirlo de alguna manera, critican a Friedman de socialista, en realidad es un Friedman que dio la batalla en el campo keynesiano. Ya. Y cuando vos mirás toda la obra de Friedman en lo académico, es destruir cada una de las falacias que postuló Keynes, levantadas por los keynesianos. Es decir, con lo cual ese Friedman es un héroe. Pero claro, lo hace dentro del modelo keynesiano. O sea, se mete en el chiquero y se ensucia, por decirlo de una forma. Exactamente, ya. Da la batalla en el barro keynesiano. Okay. Y la gana. Y la gana por escándalo. La gana 5-0. O sea, no es una metáfora, es literal. Digamos, lo destruye en varios... Eso está en un libro mío que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Está todo lo que es la obra de Friedman. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la función de consumo de ingreso permanente, cómo destruye la falacia del multiplicador, cómo, digamos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, en el capítulo 7, la gran contracción, le revierte lo que tiene que ver con el tema de la tasa de interés, con la inflexibilidad de los precios a la baja, demuestra que la política monetaria es efectiva. Después, o sea, cómo los aniquila mostrando que la inflación es un fenómeno monetario y cómo los termina de ejecutar
con el tema de la curva de Phillips, ¿sí? Entonces, en ese contexto, digo, Friedman los aplastó, pero los aplastó en el propio campo keynesiano. Eso es por un lado. Por otro lado, vos lo que tenés, es más, en uno de los últimos libros de Milton Friedman, Los perjuicios del dinero, él aboga por la eliminación del Banco Central. Después tenés el Milton Friedman de divulgación, donde vos tenés libros como, por ejemplo, Free to Choose, o sea, libre para elegir, y que son 10 capítulos, que además están los videos para que quienes lo quieran ver. Y ese es un Friedman de divulgación, cómo le trata de explicar las ideas de la libertad a la gente. Y después para mí está el mejor Milton Friedman, que es el Friedman de las conferencias, que combina el Friedman académico con el Friedman de divulgación y es fabuloso. Y es el menos conocido. Incluso tenía un programa de TV. No, los 10 capítulos son de la serie Free to Choose, o sea, de Libre para Elegir, sí, que se condice con el libro Libre para Elegir, que escribió con la que era su mujer, Rose Director, o también Rose Friedman. Viste que en Estados Unidos adopta el nombre del marido. Entiendo. ¿Qué es la reserva fraccionaria? Para que la gente entienda también y cómo influye en nuestra economía a nivel local. Bueno, la reserva fraccionaria quiere decir que cuando vos haces un depósito, el banco guarda una parte y otra parte la presta. Y en realidad ese es el origen después de las crisis bancarias. ¿Por qué? Porque si todo el mundo quisiera ir a buscar sus depósitos simultáneamente, los bancos solamente tienen una fracción. Por eso, con eso se termina justificando la existencia del Banco Central. Y yo lo que digo es, ¿por qué voy a justificar, digamos, meter un organismo nefasto como el Banco Central si yo puedo construir una banca anticorrida que se llama Banca Simon? Vos tenés un almacén de valor donde vos guardás tu dinero pagando un fee anual y después tenés la banca de inversión, donde si a vos te gusta la tasa de interés, es como el dicho ese, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, digo, te gusta la tasa de interés, irás a distintos fondos que tendrán distintas tasas de interés acorde al riesgo que tomes. Y si elegiste mal el fondo y el fondo quebró, perdés vos, pero no pierde toda la sociedad. Ya. Y entonces el endeudarse, o sea, que el Estado se endeude, es doblemente perjudicial o hasta triplemente perjudicial para una economía local, porque acá está el mito de que no, Paraguay no está tan endeudado como Japón o Estados Unidos, y finalmente le termina convenciendo a la gente de que el Estado se tiene que endeudar más para finalmente pagar más sueldo. Eso es una inmoralidad. Es una inmoralidad porque la deuda son impuestos futuros. Sí. Es decir, vos entonces te estás yendo de fiesta hoy y se la vas a hacer pagar a tus nietos. O sea, quienes no intervienen en el proceso electoral, lo cual es verdaderamente un acto inmoral. Es decir, el endeudamiento es una inmoralidad. Que a la larga otra vez repercute en lo que decía, bueno, la escuela austríaca creo que bautiza el nombre de estanflación, cuando todos los males se juntan, ¿verdad? Hay escasez, hay inflación y hay desempleo, ¿verdad? Sí, eso, Dios, es cuando vos generás la estabilización de la economía. Si no se dan las condiciones bajo las cuales opera expectativas racionales, cuando vos querés... Esto es muy interesante porque en lo que es la tradición neoclásica, Friedman demuestra que ese trade-off entre inflación y desempleo, o sea, que se llama curva de Phillips, cuando los agentes aprenden, terminás teniendo más inflación y el mismo nivel de desempleo. Y cuando vos querés estabilizar la economía, entonces te vas a tener que tragar un tiempo de desempleo y todavía con la inflación sin bajar del todo. Pero bajo expectativas racionales vos podés bajar la inflación sin costo en términos de actividad. Y lo que señala, por ejemplo, la escuela austríaca es que en la realidad pasa algo más parecido a lo que sostenía Friedman y nada que ver con lo que sostenía Lucas, por decirlo de alguna manera, porque como los austríacos trabajan con la idea de una estructura más compleja de producción y como vos estuviste generando una expansión a partir de mentir la tasa de interés y generaste el boom, entonces ¿qué pasa? Vos asignaste más los recursos. Entonces cuando vos
digamos, la crisis se desencadena y viene la contracción, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés que reasignar los recursos y ahí se genera desempleo. Y fíjate esto, que cuanto más tiempo hayas estado mintiendo con la política monetaria y más rígido el mercado laboral y menos formado sea los individuos que participan del mercado laboral, la tasa de desempleo es mucho más grande. Bueno, ya que estamos hablando del tema de la rigidez laboral, acá acaba de sancionarse una ley del sueldo mínimo para las empleadas domésticas o el servicio doméstico, como le llaman, pero aparte de eso... O sea, están generando desempleo de personal doméstico. Bueno, generalmente acá hay un mito muy bien plantado, por cierto, de que un código laboral rígido, fuerte, beneficia al trabajador. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso es falso, porque en todos los lugares donde más rígidos son los mercados laborales, la tasa de desempleo es mayor y ante un shock externo negativo, eso lo que hace es que el desempleo dure muchísimo más tiempo además. En otras palabras, ¿le conviene al trabajador que se derogue el código laboral? Claro, exacto, sí, digamos, todas esas regulaciones son pésimas para los trabajadores, con lo cual, cuanto más flexible, mejor. Ya, ok. Y bueno, por ahí decían que una de las formas de violar la libertad por excelencia es con buenas intenciones. Y quiero hablar de los subsidios, pero a la vuelta de la pausa, porque es un tema un poco, bueno, está muy bien plantado también el mito como todos los demás, que a la vuelta de la pausa me gustaría que me responda. Vamos a la pausa y ya volvemos enseguida. Productos sin vender, despidos y menos actividad comercial. A criterio de varios expertos y analistas económicos, hoy día nuestro país está siendo afectado por una desaceleración económica, lo cual incide directamente en diversos sectores. A raíz de esta situación, algunas empresas están viéndose forzadas a reducir su personal y realizar algunos despidos. Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, hace referencia a que esta desaceleración se debe a factores externos que han afectado a Paraguay en el último año, como la baja de precio del commodities, vinculada a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y un brote de fiebre de porcina africana en China, el principal demandante de soja en el mundo. Otro factor importante es la baja de precios de la carne de 3.30 a 2.75 debido a la corrupción interna del frigorífico paraguayo y los fenómenos climáticos que afectaron directamente a la producción agrícola de verano. Se habla de una pérdida de alrededor de 23,5 de producción. Esto significaría 2 millones de toneladas. Esto no solo afecta a la agricultura, sino que consecuentemente también al transporte de cargas de camioneros, transportes fluviales, lo que impacta a nivel comercial y financiero. Otra evaluación importante es el peso argentino, que ha afectado no solo al guaraní paraguayo, sino también al real del Brasil, creando un Paraguay caro para Argentina, lo cual generó que varios turistas este año no se acercaran, según mismos comerciantes que estuvieron comentando. El salario mínimo que actualmente tenemos, después de los insumos, casi todo lo necesario para un hogar, prácticamente está saliendo el doble. Antes podíamos comprar una cantidad X, ese se redujo pero al mínimo. No alcanza para lo que serían los gastos de ahora y más que subieron todas las cosas, y con este gobierno que no hace nada se siente muchísimo. ¿Cuál debería ser el plan actual del gobierno para hacer frente a esta crisis, como ya muchos lo están denominando? ¿Y en cuánto tiempo se podría determinar una salvación económica a corto y mediano plazo? El día de hoy se encuentra con nosotros Javier Milei, economista argentino, quien estará hablando acerca del Estado y la economía. Esto es Confrontados. Último bloque de Confrontados. Hoy tenemos la grata visita del maestro Javier Milei.
Bueno, precisamente, Javier, estamos hablando del tema de las buenas intenciones que tiene supuestamente el Estado, los políticos, y que son tan buenos que nos dan subsidios. ¿Cómo afecta los subsidios con los precios y con otras, digamos, disciplinas del mercado? En realidad, un subsidio es violentar el sistema de precios, es violentar la señal de precios. Si vos subsidiás algo, si subsidias la demanda vas a estimular la demanda, si subsidias la oferta vas a sobreestimular la oferta y eso, digamos, no va a conducir a nada, porque vos lo que estás haciendo es violentar la señal de mercado. Por ende, digamos, vas a hacer que los agentes se coordinen frente a una señal incorrecta y los ajustes que tomen lugar van a ser los equivocados. O sea, por eso es muy importante un artículo de Hayek que a mí me parece formidable, que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, donde básicamente explica cómo funciona el sistema de precios. El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal. Concretamente, cuando vos haces una transacción, vos entregás un bien y a cambio recibís algo que opere como dinero, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Fija un precio, o sea, un registro histórico. Un precio es un registro histórico de una transacción. Entonces, ese precio se convierte en una señal que se transmite por todo el sistema. Entonces, algunos a ese precio van a ser compradores y a ese precio otros van a ser vendedores. Es decir, los agentes se empiezan a coordinar en torno a esa señal. Cuando además el número de compradores con el número de vendedores en términos de cantidades difiere, se producen los ajustes. Entonces, por ejemplo, cuando la cantidad que se intenta comprar supera a la que se quiere vender, el precio sube y en el caso opuesto los precios bajan. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que interviene el Estado, ¿sí?, lo que está haciendo es modificar esa señal, con lo cual descoordina el sistema y el sistema termina funcionando mucho peor. Eso es lo que pasó entonces en la crisis en Estados Unidos, donde modificaron la tasa de interés de los créditos y, bueno, se convirtieron en subprime y terminó en una catástrofe. ¿Podría decir que algo parecido a lo que pasó ahí? Bueno, eso es fruto de estar controlando la tasa de interés. Es más, hay un argumento muy interesante de un economista sueco llamado Axel Leijonhufvud, que es un keynesiano que hace macroeconomía del capital de desequilibrio, igual que Liachman, es decir, son keynesianos razonables, por decirlo de alguna manera, digo, con lo que implica ser claro, keynesiano, ¿no? Pero digo, no, o sea, son menos burdos que los otros. Y lo interesante es que él plantea el punto, digamos, dentro de la lógica del desequilibrio global, esto de que China controlaba el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenías, por ejemplo, la tasa de interés baja y estabas laxo, ¿qué pasa? Eso generaba presiones inflacionarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Como China tenía tipo de cambio fijo, entonces, ¿qué decía? Inundaba de productos a Estados Unidos y la moneda americana no se devaluaba. Entonces, la Reserva Federal no tenía esa señal de precios. Entonces, ¿qué pasó? Durante mucho tiempo la tasa de interés estuvo muy baja, los bancos no tenían qué negocio hacer y salieron a prestar a los del subprime. Y evidentemente eso después, cuando la situación resultó insostenible y empezó a subir la tasa de interés, no pudieron pagar. Y ahí se gestó lo que hubiera sido la crisis más grande de la historia. Pensá que la Gran Depresión del 29 al 33, motivo por el cual el libro de Keynes del 36 no pudo sacar al mundo de la Gran Depresión, o sea, una de las tantas mentiras keynesianas, digo, no, porque no estaba ni escrito el libro. Entonces es interesante porque en ese contexto la velocidad de circulación de dinero cayó 30%. Durante la subprime cayó 75%. Es decir, que Bernanke fue el mejor presidente del Banco Central de la historia de la humanidad, porque la crisis que hubiera habido hubiera sido peor que la Gran Depresión. Y este tipo de cuestiones, cuando uno las evalúa, en realidad eso después da lugar a fuertes críticas, por ejemplo, por los austríacos más radicalizados,
que quieren eliminar el Banco Central. Y yo quiero eliminar el Banco Central, pero lo que yo digo es que vos no podés dar una recomendación de política económica ignorando las restricciones institucionales. Claro. Es decir, parece que algunos austríacos no aprenden del error de Hayek durante la Gran Depresión. Cuando George Harrison reemplaza a Richard Stone en el Banco Central de Estados Unidos, o sea, en la Reserva Federal, porque Stone tiene un problema cardíaco y se tiene que alejar de la función, quien conocía los 28 pánicos bancarios previo a la creación de la Reserva Federal en 1911 y puesta en marcha en 1913, en ese caso, George Harrison, digo que el mismo nombre del guitarrista de los Beatles, sí. Aplica la receta austríaca. Digo, la recomendación austríaca era dejar que limpie el sistema solo. Sí. Lo que vos no podés hacer es que cuando vos tenés un sistema de encaje fraccionario, el virus ya está inoculado. Entonces, digo, o sea, solamente puede ser curado con la lógica de ese mismo virus. Es decir, cuando vos te pasa eso, solo se arregla con emisión monetaria. Dos mitos más que están muy instalados. Digo, pero está claro, ¿no? Que lo que estoy diciendo, o sea... Clarísimo. Obviamente, digamos, el mejor presidente del Banco Central de la historia voy a ser yo cuando cierre el Banco Central de la República Argentina. Por supuesto, pero tenés que jugar con las armas que tenés mientras. Exactamente, pero en el mientras tanto, digo, vos tenés una restricción institucional. Claro, así es. Y bueno, sobre otro de los mitos más instalados es que el Estado, si cobra más impuestos, le va a beneficiar más al Estado porque va a recaudar más. Y sí, acá, va a beneficiar a los políticos, a la gente la va a perjudicar. Sí, pero mi punto, ¿sabes cuál es? Laffer viene a destruir un poco, bueno, de mi ignorancia, ¿verdad? Yo entiendo así, vino a destruir un poco ese mito de que el Estado recauda más cuando más carga o presión fiscal hay. Y él vino a demostrar que cuanto más baja la tasa de interés, incluso el Estado sale beneficioso, lo que él llama win-win situation, ¿verdad? Todos ganan, sí, porque el Estado termina recaudando más finalmente. Sí, pero por eso, digamos, básicamente, eso se estudia en finanzas públicas, y es que conforme vos aumentás la presión fiscal, la recaudación crece, pero menos que proporcionalmente. Llegás a un máximo y después empieza a caer. Entonces dice, si vos bajás los impuestos, podés terminar recaudando más. O recaudando lo mismo con menos presión fiscal. Digo, pero de vuelta, estamos discutiendo la cantidad de impuesto óptimo. O sea, estamos discutiendo el nivel de tortura óptimo. Claro, estamos hablando dentro del contexto que decís, del tema de jugar con las armas que tenemos, ¿verdad? Por supuesto, lo ideal sería eliminar los impuestos y que el libre mercado... Lo ideal es entender que el Estado es nuestro enemigo y avanzar hacia una eliminación del Estado. Claro, me refería más bien al mito ese instalado de que el Estado necesariamente tiene que cobrar más impuestos para que recaude más. Pero más impuestos es menores libertades individuales. Totalmente. Y el último mito... Digo, nadie los paga voluntariamente. O sea, si los políticos creen que son tan buenos, que hagan que no sean más impuestos, que no sean coactivos, que sean voluntarios, a ver cuánto recaudan. Te voy a contar un caso muy interesante. Porque en una época, digamos, en Argentina, los estúpidos que lo rodean al idiota incompetente Marcos Peña andaban con esa idea que la gente tiene que pagar contento los impuestos. ¿De dónde lo habían tomado? De Noruega. Sucede que Noruega había ganado el Partido Liberal y entonces el Partido Liberal propone bajar la presión fiscal en 5 puntos del PBI. Obviamente que todo el surderío, o sea, los socialistas, empezaron a poner el grito en el cielo. Que no, que en realidad los impuestos son buenos y que la gente los paga contento y todo eso. Entonces, ¿qué hicieron los liberales? Dijeron, ok, vamos a tomar el punto, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros bajamos los impuestos y todo aquel que crea que está pagando pocos impuestos, que deposite todo lo que cree que tiene que pagar de más. ¿Sí? Y obviamente va a quedar comprometido a pagar eso. ¿Sabes cuánto juntaron? 1.000 euros. Ok. ¿Me comprendés? O sea, sí, ni las mismas basuras socialistas que defendían los impuestos, ni siquiera ellos pusieron la plata. Claro, no, pero son más hipócritas que otra cosa en ese sentido, ¿verdad? Y en todos los sentidos, ¿verdad? Pero en realidad son personas de la peor calaña, porque abogan por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley. Es decir, porque esos son los valores del socialismo. Y además por el asesinato, porque fue un sistema que siempre se impuso por la fuerza. Por la fuerza. Y bueno, y hay otro mito también muy bien plantado,
y que nos vienen acá con ese verso, a pesar de que, bueno, me refiero a la realidad de los escandinavos, ¿verdad? Y un sueco como Johan Norberg, por ejemplo, que no se cansa de explicar de que no existe ahí un socialismo, también el propio Mauricio Rojas, que lo vio en carne propia, nos explican de que eso no es así. Es realmente, ¿qué pasa con estos países escandinavos y el socialismo? Yo, digamos, una de las partes de la presentación que estuve haciendo acá en Paraguay tiene sobre los mitos del socialismo o las mentiras del socialismo. Y una es el socialismo nórdico, ¿no? Cuando tienen índices de libertad económica de los mejores países del mundo. Es más, hay uno que, a ver, si hay algo que caracteriza a la basura socialista, que es el avance sobre la propiedad privada, sobre los derechos de propiedad. Y justamente hay un índice de respeto de los derechos de propiedad privada. Y entre los mejores lugares, ¿quiénes están? Los países nórdicos. O sea que rompen todos los mitos, entonces. Pero en Digo, realidad... pero a ver, cuando vos le decís a una de estas basuras inmundas socialistas que, por ejemplo, Venezuela es socialista, te dicen no, es capitalista. ¿Por qué? Porque tiene propiedad privada. Entonces, digo, no te adjudiques como logro a los países nórdicos, porque justamente, digamos, están primeros en los índices de respeto de la propiedad privada. Imagínate que aplican voucher, que es una recomendación de Milton Friedman, ¿verdad? Sí, exacto, en la educación. Sí, en la educación, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho que existen tantos mitos. Finalmente, uno de los fenómenos que te caracteriza es precisamente que llegas mucho a un universo muy joven realmente, una población bastante joven, que es algo realmente increíble. ¿Qué le recomendarías para que leyeran y entendieran mucho mejor este mundo dogmatizado y que no caigan en estas trampas socialistas? O sea, los textos con los que deberían empezar. Bueno, ellos deberían empezar con un libro formidable de Henry Hazlitt que se llama La economía en una lección. Que lo prologaste, por cierto. Sí, la última reimpresión del libro tiene prólogo de Juan Ramón Rayo y mío. Sí. Entonces, ese es un libro que sirve para desterrar todas las falacias que suelen levantar estos zurdos repugnantes, que lo único que hacen es sembrar la miseria y el odio. Otro libro que también recomiendo fuertemente es Camino de servidumbre, de Hayek. Recomiendo también enfáticamente La acción humana, de Mises, Socialismo, de Mises, y también recomiendo leer El hombre, la economía y el Estado, de Rothbard, los 3 tomos, porque hay que recordar que los 2 primeros, Rothbard está tratando de hacer una puesta al día de la acción humana en un formato más amigable, y en el tomo 3, que se llama Poder y Mercado, es cuando Rothbard se vuelve anarcocapitalista. Eso, digamos, me parece que son las lecturas básicas para empezar. Y autores latinoamericanos, aparte del tuyo, por supuesto, que son muy recomendados, ¿qué otros autores liberales recomendás en Argentina, en Perú o en Chile? Yo recomiendo siempre fuertemente leer a nuestra máxima inspiración en Argentina, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Es decir, todo lo que leas de Alberto Venegas Lynch, hijo, es excelente. Excelente. Te cuento algo de él. Él fue el que me inició, sin saberlo, él por supuesto, dentro del liberalismo, un libro que se llama El fin de las libertades, el caso de la ingeniería social. Ahí yo me convertí al liberalismo, por decirlo así. Alberto no solo es un gran ser humano, con unos valores impecables, sino que además es un académico de fuste. Es decir, es una persona verdaderamente formidable en todos los aspectos de su vida. También tenés el abogado Rojas, ¿sí? Que, por ejemplo, que... El randiano. Exactamente. Así que sí hay autores que valen la pena. Y también me parece que vale la pena enfáticamente leer a Axel Kaiser, el chileno, o leer también a Gloria Álvarez.
que tiene muchas cosas de muchísimo valor. O sea, hay algunos aspectos en los cuales yo no estoy de acuerdo con las posiciones de Gloria, pero eso no invalida que... Lo económico tenga... Que eso no quita que ella sea una mujer brillante, de una inteligencia superlativa y deslumbrante. O sea, claramente, digamos, nosotros estamos en veredas distintas respecto al tema del aborto. Yo estoy abiertamente en contra del aborto. Yo, como liberal, creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Siguiendo la tradición de John Locke, creo que hay 3 derechos: es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y sin vida no hay ni propiedad ni libertad. Y por otra parte, la vida, digamos, la medicina ha probado que arranca en el mismo momento de la concepción, y la vida es un continuo. O sea, a mí no me vengan con semana 12, semana 14. Digamos, todos los que estamos acá dando vueltas por el planeta Tierra tenemos adentro semana 12, semana 14. O sea, la vida es un continuo, se podría decir que es un conjunto cerrado y acotado, o sea, es un conjunto convexo. Y, digamos, si vos lo interrumpís en el medio, después no hay más nada, no puedes recomponer nada. Excelente. Javier Milei, realmente valoramos mucho la presencia tuya aquí en el canal para hablarnos un poco de todo esto que está, digamos, muy contaminado dentro del espectro político de creer que el Estado es nuestro amigo. Bueno, ya por supuesto muchos van a tener sus diferencias, ¿por qué no? Este es un mundo con ideas, ¿verdad? Lo importante es de que aún nos permitan discutir y disentir, ¿verdad? Porque lo peor sería caer en un gobierno totalitario socialista en donde no te permitan más opinar. Muchísimas gracias realmente por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vos, Hugo. Bien, ahora vamos a una pausa. A la vuelta ya estamos con las conclusiones. Las ideas generalmente son muy ninguneadas, especialmente por los movimientos políticos en donde dicen que lo ideológico debe ser para un plano más bien académico y es lo más importante el pragmatismo. Finalmente esto ha llevado a que los países adoptaran y se casaran prácticamente con las ideas en donde el Estado es el principal protagonista. Sin embargo, hoy aparecen figuras que rompen todos los esquemas y traspasan estos muros que parecieran no existir frente a él, como el caso de Javier Milei, que hoy nos ha visitado y por supuesto planteado su visión sobre no solamente la economía, como bien escuchaste, sino que también con relación a la propia vida. Y de hecho que nos ha hablado de los valores fundamentales de la corriente que defiende, que es la vida, la libertad y la propiedad privada. Y por supuesto a muchos eso puede espantar, precisamente porque ya estamos inmersos en lo que la psicología llama la disonancia cognitiva, es decir, la realidad muchas veces nos golpea. Pero finalmente, como siempre decimos, vos tenés ahí quizás una mejor opinión que la nuestra, ¿por qué no? Podemos discutirlo, pero lo importante es que hoy estamos discutiendo. Mañana, si el Estado llega a ocupar todos los espacios, quizás eso ya no va a ser posible. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo programa. Te esperamos para el próximo lunes a una nueva edición de Confrontados.